Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es gofres de calabacín, otra receta más que podemos decir perfectamente que lo tiene todo, es fácil, rápida, perfecta para comer o cenar. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos ¡manos a la obra! Y para adelantar un poquito la receta, yo tengo aquí un calabacín que he rallado por la parte gruesa del rallador. Le he pesado para que os hagáis una idea de su peso y pesa 733 gramos exactamente. Añadimos un toquecito de sal, esa sal la mezclamos porque necesitamos sacar el agua o líquido del calabacín que no es necesario para esta receta. Ahora, os comento, si vuestro calabacín, por ejemplo, hubiera llegado a pesar los 800 gramos, no pasa nada. Rallamos esos 800 gramos y no hace falta cambiar el resto de la receta, ni ingredientes, ni peso, ni nada. A continuación reservamos y mientras vamos a preparar en un bol 2 huevos. Añadimos un toquecito de sal y lo mismo con la pimienta negra molida. Ahora le vamos a aportar un poquito de sabor a estos huevos, añadiendo una cucharadita de ajo granulado. Perfectamente, si queréis aportarle más sabor, perfectamente lo podréis hacer, como por ejemplo añadiendo una cucharadita de orégano. Batimos bien y una vez ya lo tenemos bien batido, ahí, tan fácil como lo que estamos viendo. Ahora a continuación vamos a por nuestro calabacín que ya le hemos tenido reposando y os voy a enseñar todo el agua o líquido que ha soltado. Mirad, este es el líquido que os comentaba que no es necesario para esta receta y ese líquido si queréis no lo podéis aprovechar en otras recetas como por ejemplo arroz, guiso de patatas, cremas. Ahora vamos a ir escurriendo de nuevo poquito a poco el calabacín para que suelte toda su agua. La vamos añadiendo ahí el calabacín al huevo. Y una vez lo tenemos, tan fácil como mezclar el calabacín junto con el huevo. Nada, vamos a mezclar muy bien, que quede bien repartido ese huevo. Y ahora viene una parte que me encanta, porque viene la parte que me hace recordar a mi abuela, que es cuando decían, ¿la harina qué cantidad de harina se echa? Pues la que pida, pues este es el momento. En esta receta es harina la que pida. Aquí tengo harina de avena integral, perfectamente la podéis cambiar por harina de trigo integral, por la que vosotros utilicéis en casa. Ahora, a continuación vamos a añadir un poquito de harina de la que hayamos elegido y 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Por eso os decía que en esta receta la podemos hacer todos, porque no necesita, como quien dice, peso, porque la harina va a ser un poquito la que pida, que ahora os voy a enseñar la textura. No sé si vuestras abuelas decían eso, es que la mía lo decía, a lo mejor, yo que sé, preparaba algo de repostería y decía, niña, la harina la que pida. Y por eso me acuerdo de ella en este momento. La textura es esta, la que os estoy mostrando en este momento en la imagen. Cojo así una porción y la cantidad cae toda a la vez. No cae por separado, ni a chorro, ni... Vemos que está más bien espesita, como estáis viendo, ¿veis? Está jugosita, que no se podría coger con las manos, pero al cogerla con una paleta o una cuchara, vemos que cae toda de una vez. Ya habéis visto de toda la harina que os había enseñado al principio, mirad si me ha sobrado, que no es mucha cantidad la que hay que añadir en esta receta. Ahora, el siguiente paso que es coger nuestra gofrera, la que tengamos en casa, la vamos a pintar. En mi caso la vamos a pintar de aceite de oliva. Perfectamente, lo podéis cambiar por aceite de girasol, aceite de coco, nada, por la grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Pintamos bien. Cerramos hasta que coja un poquito de temperatura nuestra gofrera y ahora ya es añadir la masa y según sea nuestra gofrera, como la mía es tan grande, la base, pues entonces solamente voy a añadir un poquito así en el centro para que no sean unos gofres demasiado grandes. Que las vuestras son de cuadraditos, pues nada, rellenamos los cuadraditos y listo. Mirad, ¿veis? Aquí tenemos el primer gofre, que ya no me salía la palabra, y yo lo dejo durante 3 minutos. Cierro y cuento 3 minutos y exactamente en 3 minutos le tengo tal y como le estáis viendo. Eso sí, muy importante, mientras que se está haciendo el gofre, antes de 3 minutos no abráis la gofrera porque si no se os va a quedar pegado en ella. Mirad, transcurrido otros 3 minutos, mirad qué maravilla, es que quedan espectaculares, son súper fáciles de preparar y ya os digo, vale para infinidades de comidas, de rellenos, por ejemplo, hasta incluso como pan. Por ejemplo, te haces una hamburguesa y utilizas esta masa como si fuera pan y queda riquísima. Mirad.
Queda de maravilla. Vamos haciendo el resto, tan fácil como lo que estáis viendo. Añadimos así con la cuchara y estáis viendo la textura de la masa, que es blandita, no es muy espesa. Aquí tenemos otro, nada, súper fáciles de preparar. Por cada gofre le doy 3 minutos, como os he comentado. Nada, muy fácil. Y ahora el sabor es espectacular. Y si por ejemplo los niños de casa no les gusta comer verduras, de esta manera comen sin darse cuenta. Os lo digo por mi experiencia, que en casa tengo a la chiquitilla que no le gusta comer verdura y así de esta manera no lo nota. Mirad, aquí tenemos todos, en total me han salido 5 y ahora os voy a enseñar cómo queda por dentro. Quedan de maravilla. Ya os digo, se puede utilizar para comida, cena, rellenarlos de lo que queráis, de patés de los que tenemos en el canal. Ya mirad, por ejemplo, hoy lo he preparado con tomate y aguacate, un poquito de limón por encima, un chorrito de aceite, sal y divino. Mirad cómo quedan de maravilla. Os voy a romper uno para que veáis cómo queda también el bocado por dentro. Queda súper esponjoso, blandito. Mirad. ¿Y qué se tarda? ¿Qué dificultad tiene? Nada, animaros, porque es que os va a encantar este gofre, porque el sabor es espectacular, no es el dulce que estamos acostumbrados todos. No, para nada. Tiene incluso yo alguna vez que otra, para hacerle las gracias a mis hijos, los he puesto por encima como si fueran pizzas y quedan divinos. Haces el gofre, le echas un poquito de tomate frito, un poquito del relleno que vosotros queráis, queso, le damos un toquecito en el horno, funde ese queso y queda un bocado espectacular. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.